Carlos Meisel destrozó a Cepeda, fuerte cruce por ataque a Uribe en Congreso. Lo que están por escuchar es una de las confrontaciones políticas más explosivas que ha vivido el Senado colombiano en los últimos años. Un debate que dejó al descubierto rencores, acusaciones y contraataques que mantuvieron en vilo a toda Colombia. Porque cuando pensábamos que la sesión sería una más, el Congreso se convirtió en un ring de boxeo político donde las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. Y al final, hubo un ganador indiscutible. Quédense hasta el final porque lo que van a presenciar es historia pura de nuestro país. El sol de aquella mañana del miércoles 22 de octubre entraba tímido por las ventanas del Capitolio Nacional. Los pasillos del Congreso bullían con el murmullo habitual de asesores, periodistas y funcionarios que iban de un lado a otro cargando documentos, revisando agendas, preparándose para otra jornada legislativa. Nadie imaginaba que esa sesión ordinaria del Senado de la República se convertiría en el escenario de una batalla política que quedaría grabada en la memoria colectiva de los colombianos. La plenaria estaba por comenzar y los senadores tomaban sus lugares con la parsimonia característica del inicio de cualquier jornada parlamentaria. Algunos revisaban sus teléfonos móviles, otros conversaban en voz baja con sus compañeros de bancada, y varios más hojeaban documentos que descansaban sobre sus pupitres de madera pulida. Carlos Meisel llegó puntual como siempre, saludando con cortesía a quienes se cruzaban en su camino. El senador del Centro Democrático tenía esa presencia tranquila pero firme de quien conoce bien las reglas del juego parlamentario. Llevaba años en la política y había aprendido que las batallas más importantes no siempre se ganaban gritando, sino con argumentos sólidos y evidencias contundentes. Se acomodó en su puesto, organizó sus papeles y esperó el llamado a lista que marcaría el inicio formal de la sesión. Varios puestos más allá, Iván Cepeda también ocupaba su lugar. El congresista del Pacto Histórico tenía ese día una misión clara en su mente. Había pasado la noche anterior repasando notas, revisando declaraciones públicas, preparando lo que consideraba sería una intervención demoledora. El día anterior había ocurrido algo que para él resultaba intolerable. Un fallo judicial había absuelto al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos que pesaban en su contra. Para Cepeda, aquello no era justicia sino impunidad disfrazada. Y estaba decidido a decirlo, allí mismo, frente a todos sus colegas y ante las cámaras que transmitían en vivo cada palabra pronunciada en ese recinto. La sesión avanzaba con normalidad. Se discutieron varios puntos del orden del día, algunos proyectos de ley menores, asuntos administrativos, nada que capturara realmente la atención de los presentes. Pero entonces llegó el momento. Cepeda solicitó el uso de la palabra y el presidente de la plenaria se la concedió. Todos sabían que cuando él pedía intervenir, algo importante estaba por suceder. Algunos senadores se acomodaron en sus sillas, otros dejaron de mirar sus teléfonos. La tensión comenzó a sentirse en el ambiente como electricidad estática antes de una tormenta. No suelo utilizar este atril para hacer mis intervenciones, comenzó diciendo Cepeda con voz pausada pero cargada de intención. Ni mucho menos para replicar asuntos de orden jurídico. Considero que hay que respetar los escenarios judiciales. Hizo una pausa calculada, dejando que sus palabras flotaran en el aire del recinto. Pero bueno, continuó, vengo escuchando de manera paciente las distintas intervenciones del Centro Democrático sobre la absolución de ayer y creo necesario poner las cosas en su lugar. Meisel levantó la vista de sus documentos. Conocía ese tono, esa forma de iniciar un ataque disfrazado de reflexión serena. Otros senadores del Centro Democrático también reaccionaron, intercambiando miradas, preparándose para lo que intuían vendría a continuación. Cepeda continuó hablando, su voz ganando firmeza con cada palabra. Primer asunto, declaró con solemnidad. El expresidente Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado condenado por la justicia. Eso no lo van a borrar de la historia. El golpe había sido lanzado. Las palabras resonaron como un martillazo sobre metal. La bancada del Centro Democrático reaccionó de inmediato. Algunos senadores se pusieron de pie, otros levantaron las manos pidiendo réplicas, varios más comenzaron a protestar en voz alta. El presidente de la sesión tuvo que llamar al orden golpeando repetidamente su mazo sobre la mesa. Pero Cepeda no había terminado. Continuó su intervención señalando lo que consideraba inconsistencias, atacando lo que veía como doble moral,
cuestionando decisiones judiciales y lanzando acusaciones que caían como proyectiles sobre la bancada opositora. Meisel escuchaba en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Cada afirmación de Cepeda era registrada, cada acusación anotada mentalmente. Porque él sabía algo que el congresista del pacto histórico parecía haber olvidado en su afán de ataque, que, en política, las palabras pueden convertirse en armas de doble filo. Y él tenía munición. Tenía pruebas. Tenía un audio que cambiaría completamente el curso de esa confrontación. Ciro Ramírez, otro senador del Centro Democrático, tomó la palabra para responder a Cepeda. Su intervención fue apasionada, defendiendo la necesidad de respetar las decisiones judiciales siempre, no solamente cuando favorecen los intereses propios. Hacer el llamado para que respeten a la justicia, dijo con voz firme, no cuando les desfavorece, sino siempre, porque los que han utilizado los fallos de la justicia con motivaciones políticas, precisamente son ustedes. La batalla verbal escalaba. Ramírez recordó casos que consideraba contradicciones flagrantes en la postura del pacto histórico. Mencionó situaciones comprometedoras, episodios que muchos preferirían olvidar pero que seguían vivos en la memoria colectiva. Ustedes hoy ven esta silla que está acá al lado nuestro vacía por nuestro compañero Miguel Uribe, señaló con dramatismo. Varias versiones de la policía señalan a la segunda Marquetalia. El mismo señor que hablaba hace pocos minutos, continuó, lo llamaba en medio de la discusión de un proyecto de ley, y era hoy es uno de los líderes del jefe de narcotráfico de la segunda Marquetalia. Las acusaciones volaban de un lado a otro como flechas envenenadas. Ramírez no se detenía. Recordó el episodio de Jesús Santrich, mencionó el famoso incidente del celular que supuestamente se cayó y borró automáticamente conversaciones comprometedoras, habló de fundaciones que pagaban testigos. Eso también va a quedar para la historia, martillaba una y otra vez, que Colombia nunca conocerá que había en ese celular, que hablaba con Monsalve. Cepeda no se quedó callado. Pidió réplica y la obtuvo. Senador Ciro Ramírez, comenzó con un tono cargado de desprecio. Usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. El insulto directo generó un nuevo estallido de protestas. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos, y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral sobre lo que se llama respetar la justicia. No sea tan desvergonzado. Háganos el favor. Vaya y responda usted ante la justicia primero y después da cátedra sobre qué es respetarla. El recinto del Senado parecía a punto de estallar. Las voces se superponían unas a otras, los gestos se volvían más enfáticos, la temperatura política subía grado tras grado. El presidente de la sesión intentaba mantener el control, pero la situación se le escapaba de las manos. Era uno de esos momentos en que el protocolo parlamentario amenaza con quebrarse bajo el peso de las pasiones políticas. Y entonces, en medio de ese caos controlado, Carlos Meisel solicitó el uso de la palabra. Hubo algo en su tono, en su postura, que hizo que varios senadores prestaran atención especial. Meisel no gritaba ni gesticulaba exageradamente. Simplemente esperaba su turno con una calma que contrastaba dramáticamente con el ambiente caldeado del recinto. Cuando finalmente le concedieron la palabra, se puso de pie lentamente, acomodó sus papeles sobre el atril y miró directamente hacia donde se encontraba Cepeda. Senador Cepeda, comenzó con una serenidad casi inquietante, lo primero es decirle que yo estoy calmado. Le pedí una réplica porque es nuestro derecho. Hizo una pausa breve, dejando que el silencio subrayara sus palabras. Lo segundo es decirle que yo entiendo el aburrimiento. Yo entiendo el aburrimiento que causa que su principal plan de gobierno no se pueda llevar a cabo. Yo eso lo entiendo y lo tiene que tener bien aburrido y por eso es que no podía dejar pasar esta semana en el Senado para salir con este nuevo ataque, además inesperado, hacia la bancada del Centro Democrático. Varios senadores sonrieron ante la ironía. Meisel continuaba construyendo su argumento ladrillo a ladrillo, sin apresurarse, sabiendo que el momento culminante estaba por llegar. Lo tercero es decirle que necesitamos que un candidato presidencial como usted sea capaz de respetar las decisiones judiciales. Todos somos conscientes de los recursos que tienen. Pero usted no puede decir que los 2 magistrados que absolvieron ayer de ambos delitos a Uribe le están garantizando impunidad, porque eso es una falta de respeto a la justicia. Ahí estaba el primer golpe directo.
Cepeda había acusado al expresidente de ser el primer jefe de Estado condenado, pero Meisel recordaba que la absolución era precisamente lo contrario de una condena. Y lo hacía con un lenguaje medido, sin caer en la agresividad verbal que su oponente había mostrado. Cuando usted se para aquí, continuó Meisel elevando ligeramente el tono, usted acusa a Uribe de una cantidad de cosas que no es capaz de sostener en los tribunales judiciales. Cuando usted se para aquí y en los medios de comunicación acusa a Uribe de una serie de situaciones que no es capaz de sostener en los estrados judiciales. La diferencia entre lo que se dice en el Congreso amparado por la inmunidad parlamentaria y lo que se puede probar ante un juez quedaba expuesta con claridad meridiana. Meisel sabía que estaba tocando una fibra sensible. Porque efectivamente, muchas de las acusaciones que Cepeda había lanzado durante años desde su curul nunca habían prosperado en los tribunales. Y eso no era un detalle menor. Pero entonces llegó el momento. El instante que convertiría esa intervención en un nocaut político. Meisel hizo una pausa, miró sus notas y luego dijo algo que heló la sangre de Cepeda. Es importante que le quede claro a esta plenaria y a la opinión pública que el senador Cepeda acaba de decir que él no se retracta de nada de lo que dice aquí en el Congreso y en los medios de comunicación. Pues bien, este es uno de los videos que tengo, que encontré de rapidez. El golpe maestro estaba por asestarle. Meisel tenía un audio, una grabación que demostraría las contradicciones de quien lo atacaba. La expectativa en el recinto era palpable. Todos querían saber qué contenía ese material. Y cuando comenzó a reproducirse, las palabras que salieron de los altavoces fueron devastadoras. Se escuchaba la voz de Cepeda en lo que parecía ser una entrevista o un programa de televisión. Alguien le preguntaba con claridad, ¿a usted le consta, tiene conocimiento directo y personal? Pregunta: ¿ha habido alguna participación del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en la conformación del bloque paramilitar? Y la respuesta de Cepeda era clara, inequívoca, imposible de malinterpretar: no, no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Porque aquello era una bomba de relojería detonando en tiempo real. Durante años, Cepeda había construido su carrera política sobre la base de acusar a Uribe de vínculos con el paramilitarismo. Había dedicado incontables horas en debates, intervenciones mediáticas, denuncias públicas señalando esas supuestas conexiones. Y ahora, su propia voz lo contradecía de la forma más contundente posible. Meisel dejó que el audio terminara de reproducirse. No necesitaba agregar mucho más. Las pruebas hablaban por sí solas. Pero, aún así, continuó con su intervención, cada palabra calculada para maximizar el impacto. Entonces, senador, dijo mirando directamente a Cepeda, no me diga que yo falto a la verdad, porque así mismo le tocó hacer con lo de los hermanos Gallón, así mismo hizo con lo del famoso bloque metro paramilitar y así mismo hizo con lo de la hacienda Guacharacas. Entonces, no diga que yo falto a la verdad. Cada caso mencionado era otra acusación que Cepeda había lanzado y que había terminado cayéndose por falta de pruebas o por contradicciones en su propio testimonio. Meisel estaba construyendo un patrón, demostrando que el ataque de esa mañana no era un incidente aislado sino parte de una estrategia sistemática de acusaciones sin sustento. Y lo hacía no con gritos ni aspavientos, sino con hechos concretos y documentación irrefutable. Pero Meisel no había terminado. Todavía tenía más munición en su arsenal argumentativo. Ahora, continuó, yo sabía que el tema de la consulta iba a traer este problema y usted se queja del Consejo Nacional Electoral. Tengo que decirle algo, recordarle lo que pasó hace unos años. El pacto histórico ingresó a la plancha que les dio origen a esos magistrados. Nosotros no tenemos nada que ver en ese cuento. A nosotros nos dejaron solos y por fuera de eso. Entonces, no se queje de un Consejo Nacional Electoral que su partido, señor candidato, fue el que ayudó a elegir y a nombrar. El golpe era certero. Cepeda se quejaba de instituciones que su propio movimiento político había ayudado a conformar. Era como quemar una casa y luego quejarse del incendio. La contradicción era evidente para cualquiera que conociera mínimamente la historia reciente de las instituciones colombianas. Cepeda intentaba interrumpir, levantar la mano, pedir réplica, pero Meisel continuaba implacable. Usted que exige tanta calma, dijo elevando nuevamente el tono, tiene que decirles a los pacifistas que la cojan suave. Entonces, hagamos esa audiencia pública donde sea,
Pero no diga que es debate porque la está embarrando y necesitamos que un candidato presidencial como usted no la embarre violando la ley quinta haciendo debates entre congresistas. Ahí estaba otro punto crucial. Las leyes del Congreso establecen claramente que los debates de control político deben hacerse contra el gobierno, contra los ministros, contra las instituciones del Ejecutivo. Pero no entre congresistas. Convertir el Congreso en un espacio de confrontaciones personales entre legisladores violaba el espíritu y la letra de las normas parlamentarias. Y Meisel lo sabía. Lo señalaba. Lo denunciaba públicamente. Cuando los debates, comenzó a decir, pero fue interrumpido por gritos desde la bancada del pacto histórico. Pero dejen hablar, respondió Meisel con firmeza. El presidente de la sesión volvió a llamar al orden. Dejen hablar, repetía Meisel mientras esperaba que el alboroto disminuyera. Finalmente, cuando pudo continuar, lanzó otra andanada de argumentos. Necesitamos que una persona candidata presidencial tenga claro que el Congreso de la República, el cual usted, pregunto cuántos años lleva aquí, como 20, no es para hacerle debates a compañeros del Congreso. Para eso está la audiencia pública y cuando quiera, como quiera y donde quiera, porque entre otras cosas le seguimos preguntando y valorando porque no tiene más contundencia en las manos para que no se le sigan cayendo los aparatos móviles. La referencia al celular caído era otra estocada directa al corazón de la credibilidad de Cepeda. Porque ese episodio del teléfono que supuestamente se cayó y borró automáticamente todas las conversaciones comprometedoras había sido uno de los momentos más cuestionados de su carrera política. Nadie creía realmente esa versión. Y Meisel lo recordaba públicamente, con ironía, pero también con contundencia. La sesión continuó con más intervenciones, más réplicas, más contraataques. Pero el daño ya estaba hecho. El audio reproducido por Meisel había dado la vuelta completa al debate. Lo que comenzó como un ataque de Cepeda hacia Uribe y el Centro Democrático terminó convirtiéndose en una evidencia de las contradicciones y la falta de consistencia de quien atacaba. Las redes sociales ya ardían con comentarios, memes, análisis y opiniones. Los medios de comunicación destacaban el momento como uno de los más impactantes de la jornada legislativa. Cepeda intentó recuperarse, pidió nuevas réplicas, trató de explicar el contexto del audio, argumentó que sus palabras habían sido sacadas de contexto o malinterpretadas. Pero era demasiado tarde. En política, como en el boxeo, hay golpes que dejan al oponente aturdido sin posibilidad de recuperación inmediata. Y ese audio era exactamente eso. Un uppercut en el momento preciso que cambió completamente la dinámica del enfrentamiento. Los analistas políticos que seguían la transmisión en vivo desde los canales de noticias no tardaron en reaccionar. Esto es devastador para Cepeda, comentaba uno de ellos en un canal nacional. Durante años ha construido su imagen pública sobre la base de acusar a Uribe de vínculos con el paramilitarismo, y ahora aparece su propia voz diciendo que no tiene conocimiento directo de esa participación. Es una contradicción imposible de explicar. Otro analista señalaba la habilidad táctica de Meisel. Esperó el momento preciso, no cayó en provocaciones, no se dejó arrastrar a un intercambio de insultos, y cuando tuvo la oportunidad lanzó el golpe definitivo con pruebas concretas. Eso es experiencia parlamentaria en su máxima expresión. En las bancadas del Centro Democrático, la satisfacción era evidente. Varios senadores sonreían, otros intercambiaban comentarios en voz baja celebrando la intervención de su compañero. Para ellos, aquello era más que un simple debate parlamentario. Era la reivindicación de años soportando acusaciones que consideraban infundadas, era la respuesta contundente a quien los había atacado sistemáticamente, era la prueba de que la verdad eventualmente sale a la luz. En el otro lado del hemiciclo, en las filas del pacto histórico, el ambiente era completamente diferente. Rostros serios, miradas preocupadas, conversaciones urgentes entre senadores tratando de evaluar el daño político causado. Algunos intentaban minimizar el impacto, otros buscaban ángulos alternativos de ataque, varios más simplemente guardaban silencio conscientes de que cualquier cosa que dijeran en ese momento podría empeorar la situación. Cepeda permanecía en su curul, visiblemente afectado. Sus asesores se acercaban constantemente, le pasaban notas, le susurraban al oído posibles líneas de defensa. Pero él sabía, en el fondo lo sabía, que ese era un golpe difícil de superar.
Porque no se trataba de opiniones encontradas o interpretaciones diferentes de los hechos. Se trataba de su propia voz contradiciéndolo de la forma más clara posible. La sesión finalmente continuó con otros puntos del orden del día, pero nadie prestaba realmente atención. El momento estelar había pasado, y todo lo que vino después parecía anticlimático. Los periodistas acreditados en el Congreso ya estaban escribiendo sus crónicas, preparando sus reportes, editando los clips de video que serían reproducidos en los noticieros de la tarde y de la noche. Sabían que tenían material de primera plana, que ese debate sería tema de conversación durante días, quizás semanas. Cuando finalmente se levantó la sesión, los pasillos del Capitolio se llenaron de corrillos donde senadores de diferentes bancadas analizaban lo ocurrido. Algunos defendían a Cepeda argumentando que el audio estaba fuera de contexto, otros celebraban la intervención de Meisel como un momento histórico en la defensa de Uribe y del Centro Democrático. Pero incluso entre quienes simpatizaban con el pacto histórico, había reconocimiento tácito de que aquel había sido un mal día para su bancada. Las horas siguientes fueron frenéticas en términos mediáticos. Los programas de opinión dedicaron segmentos completos a analizar el debate. Se invitó a constitucionalistas para discutir si efectivamente Cepeda había violado las normas del Congreso al hacer debate contra otro congresista. Se convocó a expertos en comunicación política para evaluar el impacto de ese audio en la imagen pública del senador del pacto histórico. Se buscó a analistas judiciales para explicar las implicaciones de las contradicciones entre lo que se dice en el Congreso y lo que se declara ante los jueces. En las redes sociales, el tema se convirtió en tendencia nacional. Hashtags relacionados con el debate ocupaban los primeros lugares de Twitter. En Facebook se compartían miles de veces los clips del momento en que Meisel reproduce el audio. En Instagram, influencers políticos de todas las tendencias daban su opinión. Algunos defendían a Cepeda, otros lo criticaban duramente, pero todos reconocían que aquel había sido uno de los momentos políticos más impactantes del año. Los seguidores de Uribe celebraban lo ocurrido como una reivindicación largamente esperada. Durante años habían visto cómo se acusaba a su líder de toda clase de delitos, cómo se construían narrativas mediáticas señalándolo como el gran villano de la política colombiana, cómo se repetían una y otra vez acusaciones que luego no prosperaban en los tribunales. Y ahora, finalmente, había una evidencia clara de que quien los acusaba no tenía pruebas reales, que sus propias palabras lo contradecían, que había una inconsistencia fundamental en su discurso. Por su parte, los críticos de Uribe intentaban minimizar el impacto argumentando que un audio aislado no borraba años de investigaciones, que había otras evidencias más allá de los testimonios de Cepeda, que el proceso judicial era más complejo que un simple intercambio en el Congreso. Pero incluso para ellos era difícil negar que aquel había sido un momento de debilidad significativa en la estrategia de acusación que Cepeda había mantenido durante años. Los días siguientes al debate, los medios continuaron exprimiendo el tema desde todos los ángulos posibles. Se recuperaron intervenciones anteriores de Cepeda donde había hecho afirmaciones categóricas sobre la participación de Uribe en el paramilitarismo y se contrastaban con el audio reproducido por Meisel. Se analizaron las posibles consecuencias políticas para las aspiraciones presidenciales del senador del pacto histórico. Se especuló sobre cómo esto afectaría las relaciones entre las diferentes bancadas en el Congreso. Algunos columnistas de opinión escribieron piezas reflexivas sobre el uso de la palabra en política, sobre la responsabilidad que tienen los congresistas al hacer acusaciones públicas, sobre la diferencia entre la libertad de expresión parlamentaria y la difamación. Otros se centraron en analizar las estrategias de comunicación de ambos bandos, destacando cómo Meisel había logrado cambiar completamente la narrativa del debate con una sola intervención bien preparada y ejecutada con precisión quirúrgica. En el mundo académico, profesores de ciencia política utilizaron el episodio como material de estudio en sus clases. Era un caso perfecto para analizar la retórica parlamentaria, las estrategias de confrontación política, el manejo de crisis de imagen, la importancia de la consistencia en el discurso público. Algunos incluso comenzaron a escribir artículos académicos sobre el tema, analizando las implicaciones de ese debate para la cultura política colombiana. La oposición política a Uribe intentó desviar la atención hacia otros temas, planteando nuevas líneas de cuestionamiento, proponiendo otros debates. Pero el daño estaba hecho.
Ese audio se había convertido en un elemento permanente del debate político nacional. Cada vez que Cepeda intentaría en el futuro hacer nuevas acusaciones contra Uribe, sus opositores reproducirían ese audio como evidencia de su falta de consistencia. Para Meisel, aquella intervención se convirtió en uno de los momentos más destacados de su carrera política. Había logrado algo que pocos consiguen, un golpe tan contundente que cambia el rumbo de un debate y deja una marca permanente en el adversario. No lo había hecho con gritos ni con insultos, sino con evidencias, con preparación, con la capacidad de esperar el momento preciso y ejecutar la estrategia perfecta. En el centro democrático, la moral estaba alta. Sentían que finalmente habían logrado dar una respuesta contundente a años de ataques. Que habían defendido efectivamente a su líder. Que habían demostrado que no todas las acusaciones que se hacen en política tienen sustento real. Y que cuando se tiene la verdad de tu lado, eventualmente esa verdad prevalece. El debate también tuvo implicaciones para la relación entre el Congreso y la opinión pública. Muchos colombianos que seguían la política de lejos, sin entrar en detalles, comenzaron a prestar más atención. Se dieron cuenta de que lo que se dice en el Congreso no siempre refleja la realidad, que hay una diferencia importante entre la retórica política y los hechos verificables, que es necesario escuchar ambos lados de cualquier controversia antes de formar una opinión. Los medios internacionales también se hicieron eco del episodio. Corresponsales extranjeros en Colombia reportaron el debate como ejemplo de la polarización política del país. Algunos lo presentaron como evidencia de las tensiones persistentes relacionadas con el conflicto armado y el proceso de paz. Otros lo analizaron desde la perspectiva de las estrategias de la nueva izquierda latinoamericana y sus confrontaciones con sectores más conservadores. Semanas después del debate, en entrevistas y programas de televisión, tanto Meisel como Cepeda fueron invitados a profundizar en sus posiciones. Meisel se mostraba sereno, ratificando todo lo dicho, ofreciéndose incluso a participar en audiencias públicas donde pudieran debatirse con más profundidad todos estos temas. Cepeda, por su parte, intentaba explicar el contexto del audio, argumentaba que había evolucionado en su comprensión de los hechos, sostenía que nuevas evidencias surgidas después le habían dado una perspectiva diferente. Pero las explicaciones sonaban forzadas, poco convincentes. Porque cuando uno mismo dice algo tan claro como no ante una pregunta directa sobre si tiene conocimiento de ciertos hechos, es muy difícil luego argumentar que sí tenía ese conocimiento, pero estaba esperando el momento adecuado para revelarlo. La contradicción era demasiado evidente, demasiado flagrante como para ser explicada satisfactoriamente. El impacto del debate también se sintió en las encuestas de opinión. Algunos sondeos mostraron una recuperación en la imagen de Uribe entre ciertos sectores de la población, especialmente entre quienes ya simpatizaban con él, pero habían sido bombardeados durante años con acusaciones negativas. Para ellos, ese debate era la confirmación de que su líder había sido víctima de una campaña de desprestigio sin fundamentos sólidos. En el lado opuesto, los detractores de Uribe continuaban sosteniendo sus posiciones, argumentando que un audio no borraba décadas de controversias y cuestionamientos. Pero incluso entre ellos había quienes reconocían privadamente que Cepeda había cometido un error táctico importante al no ser más cuidadoso con sus declaraciones públicas a lo largo de los años. El episodio también generó reflexiones más profundas sobre la cultura política colombiana. Varios analistas señalaron que el país tenía una tendencia a los juicios mediáticos, donde las acusaciones se hacían públicamente y con gran despliegue mediático, pero luego cuando los procesos judiciales no confirmaban esas acusaciones, la rectificación era mucho menos visible. Ese desequilibrio generaba una percepción pública distorsionada de la realidad. Otros comentaristas destacaron la importancia de la responsabilidad en el uso de la palabra, especialmente para figuras públicas con acceso a micrófonos y cámaras. Hacer acusaciones graves contra alguien no es un asunto menor, argumentaban. Tiene consecuencias reales en la vida de las personas, en su reputación, en su legado. Y si esas acusaciones no pueden ser sustentadas, quien las hace debería asumir las consecuencias. El debate también tuvo repercusiones en las dinámicas internas del Congreso. Las relaciones entre las bancadas del Centro Democrático y del Pacto Histórico, que ya eran tensas, se deterioraron aún más. Las sesiones siguientes estuvieron marcadas por una frialdad institucional,
por una desconfianza mutua que dificultaba incluso las negociaciones sobre proyectos de ley que requerían consensos amplios. Algunos senadores de bancadas intermedias expresaron su preocupación por esta polarización creciente. Advertían que el Congreso estaba perdiendo su capacidad de ser un espacio de debate constructivo, de construcción de acuerdos, de búsqueda de soluciones a los problemas reales del país. Se estaba convirtiendo, decían, en un simple ring de boxeo político donde lo único que importaba era derrotar al adversario, sin importar el costo para la institucionalidad democrática. Pero otros argumentaban que esa confrontación era necesaria, que era parte del juego democrático, que los ciudadanos tenían derecho a ver claramente las diferencias entre las distintas fuerzas políticas, que no se podía pretender un consenso artificial cuando había visiones radicalmente diferentes sobre el pasado, el presente y el futuro del país. Pasaron los meses y aquel debate seguía siendo recordado como uno de los momentos más impactantes de ese periodo legislativo. Se había convertido en material de referencia, en un antes y un después en la forma como se percibía la confrontación entre Cepeda y el Centro Democrático. Cada vez que surgía un nuevo episodio de tensión entre estas fuerzas políticas, alguien inevitablemente recordaba aquel miércoles 22 de octubre y el audio que cambió todo. Para los historiadores políticos que eventualmente estudiarán este periodo de la vida colombiana, ese debate será seguramente un punto de referencia importante. Ilustra las tensiones persistentes en torno a figuras controvertidas como Uribe, muestra las estrategias de confrontación política de la época, evidencia la importancia de los medios y las redes sociales en la amplificación de estos momentos, y demuestra cómo un solo instante bien ejecutado puede tener repercusiones duraderas. En las calles, en las cafeterías, en las oficinas, la gente común también comentaba el episodio. Colombia es un país profundamente político, donde las conversaciones sobre lo que pasa en Bogotá, en el Congreso, en el gobierno, son parte de la vida cotidiana. Y aquel debate había dado material para semanas de discusiones. Unos defendían a Meisel, otros a Cepeda, pero todos tenían una opinión. Lo que nadie podía negar era que aquel había sido un momento de televisión política en su máxima expresión. El tipo de confrontación que la gente recuerda, que se comenta, que se comparte en grupos de WhatsApp y en conversaciones familiares. El tipo de episodio que define carreras políticas y que queda grabado en la memoria colectiva de una nación. Los estudiantes de comunicación y periodismo también encontraron en ese debate un caso de estudio fascinante. Analizaban cómo diferentes medios habían cubierto el evento, cómo habían titulado sus notas, qué ángulos habían privilegiado, qué fuentes habían consultado. Era evidente que dependiendo de la línea editorial de cada medio, la narrativa variaba significativamente. Pero el hecho central, el audio y su contenido, era innegable para todos. En las facultades de Derecho, el debate también generó discusiones interesantes. Profesores de Derecho Constitucional analizaban con sus estudiantes las implicaciones legales de las contradicciones entre lo que un congresista dice bajo inmunidad parlamentaria y lo que declara en otros contextos. Se discutía si debería haber mecanismos para sancionar acusaciones infundadas, o si eso atentaría contra la libertad de expresión y el debate democrático. Para la familia de Uribe, ese debate había sido un momento de satisfacción. Durante años habían visto cómo se atacaba a su ser querido, cómo se construía una imagen negativa a pesar de las absoluciones judiciales, cómo se repetían acusaciones sin pruebas. Y ahora, finalmente, había una demostración pública y contundente de las inconsistencias de quien los atacaba. En el equipo de Cepeda, en cambio, fue un momento de crisis. Tuvieron que hacer control de daños, preparar líneas de defensa, intentar minimizar el impacto. Pero sabían que el daño era considerable. Que ese audio sería usado una y otra vez en su contra. Que había creado una vulnerabilidad permanente en su armadura política. Los estrategas políticos de ambos bandos estudiaron el episodio con lupa. Querían entender que había funcionado, que no, qué lecciones podían extraerse. Para los asesores del Centro Democrático, la gran lección era la importancia de tener evidencias guardadas, de esperar el momento preciso para usarlas, de no caer en provocaciones sino mantener la calma hasta poder dar el golpe definitivo. Para los del pacto histórico, la lección era más dolorosa. La necesidad de ser consistentes en el mensaje, de verificar que no haya contradicciones entre declaraciones pasadas y presentes, de ser más cuidadosos al hacer acusaciones categóricas.
El debate también tuvo implicaciones para la relación entre políticos y periodistas. Muchos medios de comunicación habían reproducido durante años las acusaciones de Cepeda sin cuestionarlas demasiado, sin investigar a fondo su consistencia, sin contrastarlas con otras evidencias. Ese episodio le sirvió de llamado de atención sobre la importancia del periodismo crítico y equilibrado, que no simplemente reproduce lo que dicen las fuentes políticas sino que investiga, contrasta, verifica. En definitiva, aquel miércoles 22 de octubre quedó grabado en la historia política colombiana como el día en que Carlos Meisel destruyó a Iván Cepeda en un debate parlamentario. No con gritos, no con insultos, no con violencia verbal, sino con evidencias, con preparación, con estrategia. Fue una demostración de que en política, como en muchos otros ámbitos de la vida, la verdad eventualmente sale a la luz. Y cuando lo hace, puede ser devastadora para quienes han construido sus carreras sobre acusaciones sin fundamento. Los protagonistas de aquel episodio seguirían sus carreras políticas, continuarían debatiendo, enfrentándose en nuevas controversias. Pero ninguno de ellos olvidaría ese día. Para Meisel, sería uno de los momentos más gloriosos de su trayectoria. Para Cepeda, una herida que tardaría mucho en cerrar. Y para Colombia, una lección sobre la importancia de la verdad, la consistencia y la responsabilidad en el debate público. Las instituciones democráticas del país también salieron fortalecidas de alguna manera de ese episodio. Porque demostró que existe un escrutinio público efectivo, que las contradicciones tienen consecuencias, que no todo vale en política. Que los ciudadanos están atentos, que tienen memoria, que pueden distinguir entre acusaciones fundamentadas y simples campañas de desprestigio. Y así, con ese debate como telón de fondo, Colombia continuó su camino complejo y a veces contradictorio hacia una democracia más madura. Con todas sus imperfecciones, con todas sus tensiones, pero también con momentos donde la verdad prevalece y donde quienes usan su posición pública de manera irresponsable eventualmente enfrentan las consecuencias de sus actos. El Congreso siguió sesionando, los debates continuaron, nuevas controversias surgieron. Porque así es la política, un ciclo interminable de confrontaciones y reconciliaciones, de acusaciones y defensas, de victorias y derrotas. Pero ese día específico, ese 22 de octubre, quedó marcado como uno de esos momentos donde todo cambió en minutos, donde un audio de pocos segundos tuvo más impacto que miles de horas de discursos, donde la preparación y la estrategia derrotaron al ataque improvisado. Los jóvenes políticos que aspiraban a seguir los pasos de estas figuras estudiaban el episodio como se estudia un manual de estrategia. Aprendían sobre la importancia de ser consistentes, sobre el valor de guardar evidencias para el momento preciso, sobre la necesidad de mantener la calma incluso bajo ataque, sobre el arte de dar el golpe definitivo cuando el oponente menos lo espera. Y la historia siguió su curso, como siempre lo hace, escribiendo nuevos capítulos, generando nuevas controversias, creando nuevos héroes y villanos según la perspectiva de quien cuenta el relato. Pero aquel día, aquel debate, aquella confrontación entre Meisel y Cepeda quedó inscrita en las páginas de la historia política colombiana como uno de esos momentos que definen épocas y que se recuerdan durante generaciones. Porque al final, más allá de las ideologías, más allá de las simpatías políticas, lo que ese episodio demostró fue algo fundamental, que la verdad importa, que las palabras tienen peso, que las acusaciones deben poder sustentarse, y que, en democracia, tarde o temprano, las inconsistencias salen a la luz y tienen su precio político. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, ¿crees que los políticos deberían tener más cuidado con las acusaciones que hacen públicamente? ¿Qué opinas sobre el uso de evidencias pasadas para contradecir declaraciones presentes? Déjame tu comentario aquí abajo,
Me encantaría conocer tu punto de vista sobre este tema tan importante para nuestra democracia colombiana.